muchos quedaron en shock, muchos quedaron indignados, pero hubo otros que decidimos ese día ir a la calle porque decíamos, o sea, yo no puedo con esta impotencia, debe haber gente que está al igual que yo, y muchos, bueno, yo vivo en Valencia hay una cosa muy conocida que se llama La Redoma, y yo me fui a La Redoma porque yo, no sé, por instinto sabía que había gente para allá, escuchaba la corneta de los carros, y esa noche yo sola me fui a La Redoma porque vi como que tenía una necesidad de expresar esa molestia que tenía. Y allí empezó lo que llamaron el movimiento estudiantil con el cierre de RCTV. Los primeros días, bueno, esas primeras noches éramos 100 o 200, después éramos 500, y de repente, sin darnos cuenta, convocan una marcha y éramos miles. Cuando la gente pregunta de dónde sale la mano blanca, en la UCAP, unas compañeras de nosotras que hoy en día somos amigas, en ese momento ni siquiera nos conocíamos, decían, agarraron pintura blanca y se pintaron las manos porque ellos sabían que había una barricada de policías, y ellos, al llegar a donde estaba la policía, iban a levantar las manos y mostrar las manos blancas, y de ahí nace la famosa mano blanca del movimiento estudiantil. Nos empezamos a organizar, pero todavía no estábamos coordinados, hasta que decidimos, entre los liderazgos que nos habíamos conocido esos días y los liderazgos que había en las universidades, hacer una primera asamblea, que de casualidad la primera fue en Valencia, en donde estaban todos los líderes juveniles del país, o los que en ese momento estaban en la calle, y nos reunimos para tomar cierto tipo de decisiones, como ir a marchar, hacer protestas y todo lo demás, pero no nos imaginamos, sino hasta que viene una reforma que plantea el presidente, donde se violaban derechos a la libertad de expresión, de la propiedad privada, el tema económico y todo lo demás. No nos habíamos planteado como un ente político, hasta que empezamos a ver en las encuestas el nivel de confianza que tenía la gente, los jóvenes venezolanos, en ese movimiento estudiantil, y es un 17 de noviembre, días antes del 2 de diciembre, donde todo el país, casi que en cadena nacional, espera a que los estudiantes digan qué vamos a hacer el 2 de diciembre. Si los estudiantes decían, vamos a la calle o vamos a ir a votar el 2 de diciembre o qué vamos a hacer el 2 de diciembre, y ese día los estudiantes empezaron a sonar como voz política en el país, mandando a votar por el no y saliendo a protestar por lo que decíamos que era una reforma inconstitucional. Ese 2 de diciembre del 2007, mejor dicho, 3 de diciembre, porque el resultado electoral llegó a las 2 de la mañana, era la primera victoria de la oposición en contra del gobierno de Chávez en todo el tiempo de gobierno que había tenido este. Después de eso, estábamos un poco articulados y decíamos que no podíamos dejar morir la calle. Muchos decían que, bueno, estos chamos hasta el 2 de diciembre, después de eso ya ellos no tienen mucho que hacer y todo lo demás, pero después de eso decidimos tomar los temas de la sociedad como nuestras banderas. Primer tema, sin duda alguna, era la inseguridad. Bueno, eso fue uno eso era como que las imágenes que usábamos para los grafitis en Carabobo, pero de eso lo hicimos también en otras partes del país. 5.600 asesinatos eran allí en los últimos 4 años, pero para ese año 2008 había 18.000 asesinatos en todo el país. La primera causa de muerte de los jóvenes, más que todo hombres, entre 16 y 30 años, era el asesinato a mano armada. Entonces decidimos tomar eso como bandera y empezamos a hacer cruces y gente acostada, y eso era algo así como que la manera de manifestar o protestar contra la inseguridad. Además de eso, del desabastecimiento, hacíamos camisas con potes de leche, con huevos, con pollo, y se decía se busca, y graffiti diciendo se busca, ese tipo de cosas que no había en la calle. De la corrupción, íbamos, por ejemplo, sabemos que había guardias nacionales en ciertos puntos donde lo que hacían era cuidar a funcionarios del gobierno, entonces poníamos pancartas que decían funcionarios seguros o corrupción y cosas de ese estilo, íbamos a protestar y siempre terminaban quitando esos puntos de la guardia que no tenía nada que hacer ahí. Decíamos, mientras mueren 18.000 venezolanos al año, que hace un convoy de la Guardia Nacional cuidándole la casa a un tipo, o sea, que tenía eso de legal. Y además de eso, marchamos por las inhabilitaciones políticas y trabajamos bastante ese tema. Entonces lo que hicimos es que como en el 2008 muchos políticos no estaban muy preocupados porque no había un tema electoral cercano sino hasta noviembre,
nosotros lo que hicimos fue hacer la campaña por los problemas sociales y seguir como que trabajando en el país a aquello que todavía la gente no sabía. Nos dimos cuenta que el gran problema, en el 2007 nos dimos cuenta de eso, el gran problema era que la gente no sabía. Y que lo que había que hacer era campaña para informar y decirle, mire señor, a usted le afecta esto, por esto, esto y lo otro. Y eso fue lo que hicimos, todo un año trabajar informando. En el 2009, después de unas elecciones, de las que le hablaremos un poco más adelante, un diciembre, bueno, yo me acuerdo perfecto, era así, el 8 de diciembre, yo estaba sentada en una sala con mis compañeros, estábamos hablando de que ya, bueno, ya vamos a descansar porque las elecciones habían sido el 28 de noviembre de gobernadores y alcaldes, bueno, ahorita nos toca descansar y tal, y salió el presidente en cadena diciendo, bueno, ahorita vamos a hacer una enmienda de aquello que le habíamos dicho que no en el 2007. Se lanza la enmienda y el descarado dice, bueno, yo me gustaría que sea en febrero, y como a los 2 días salió lo que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral diciendo, bueno, la elección de la enmienda va a ser el 15 de febrero, así que el mandado va a ser, y empezamos a trabajar ahí un concepto, porque lo que se jugaba en ese momento era si reelección indefinida o no para el presidente. Entonces lo que hicimos fue hacer una campaña donde la gente decía, bueno, yo tengo 20 años y yo también quiero ser presidente, porque un señor que ya fue presidente 12 años necesita tener una reelección indefinida. Y eso fue parte de la campaña que se trabajó en esa época, la gente estaba muy cansada, tenían 3 elecciones seguidas trabajando y no funcionó del todo muy bien, y esa campaña la ganan ellos con un porcentaje bastante favorecedor. El 25 de junio del 2009, ya va con esto, nos dimos cuenta que estábamos organizados en los estados más fuertes de la oposición, lo que es Táchira, Zulia, Carabobo, los más grandes y los más poblados, Caracas, y que no teníamos gente en todos los lugares. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, habíamos hecho una gira, conocíamos mucha gente de lo primero que hablábamos de lo que era el Parlamento, y lo que hicimos fue llamar a esos chamos y decirle, mira, nosotros tenemos un gran problema, hemos protestado juntos al mismo tiempo y todo lo demás, vamos a darle al 25 de junio del 2009, vamos a hacer una protesta por la libertad de expresión. Ya habían cerrado RCTV por completo y amenazaban con cerrar Globovisión, que era o es el único canal de oposición que quedaba. Se nos cuadramos para hacer eso, llamamos amigos de nosotros en el extranjero, y mucha gente que nos había dicho, mire, yo estoy preocupado por lo que está pasando allá en mi país y todo lo demás, y dijimos, bueno, el 25 de junio vamos a hacer una protesta, vayan ustedes a las embajadas de Venezuela, a los consulados de Venezuela, y ayúdenos a protestar. Y armamos esto, que llamamos Un Mundo Sin Mordaza, y ese 25 de junio protestamos en 18 ciudades de Venezuela de las 23, y en 32 ciudades del mundo. Es un video para